A ver, cuando alguien dice océano, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente una playa soleada, el agüita tibia, ¿no? Bueno, pues la realidad es que la mayor parte de nuestros océanos es increíblemente fría. Así que vamos a meternos de lleno a descubrir este secreto helado. Parece una pregunta fácil, ¿o no? O sea, ¿qué tan frío es el océano? Y claro, uno podría pensar, pues depende de dónde estés. Pero, ¿y si les dijera que sí hay un número? Si tomamos toda el agua de todos los océanos, desde la superficie hasta lo más profundo, y sacamos un promedio, el resultado es, la verdad, bastante sorprendente. 3.8 grados Celsius, así como lo oyen. La temperatura promedio de todo el océano es de apenas unos graditos por encima del punto de congelación. Para que nos demos una idea, estamos hablando de que es más frío que el interior de un refri. La gran pregunta aquí es, ¿cómo es posible? ¿Por qué tan frío? Bueno, pues justo eso es lo que vamos a desentrañar. Ok, para entender esto, nuestro primer viaje va a ser hacia abajo, a las profundidades. Vamos a ver cómo la profundidad es el primer gran culpable, por así decirlo, de estas temperaturas tan bajas. Y la regla básica es súper sencilla. Mientras más profundo, más frío. Piénsenlo, la luz del sol, que es la que calienta todo, pues nomás le llega a la parte de arriba, a la superficie. Todo lo que está debajo queda en una oscuridad total y, por lo tanto, en un frío eterno. A ver, hagamos el ejercicio. Imaginen que empezamos a bajar. Arriba, en la superficie, el agua está calientita por el sol. Pero conforme descendemos, pasamos por una zona de transición y ahí la temperatura se desploma. Y ya que llegamos al fondo, a las profundidades abisales, el agua está helada. Y así se queda, congelada en el tiempo, sin importar si arriba es verano o invierno. Muy bien, ya fuimos para abajo, ahora ¿qué les parece si hacemos un viaje, pero de lado a lado del planeta? Vamos a explorar el segundo factor clave, la latitud. Y esta frasecita lo dice todo, ¿eh? Resulta que no solo importa qué tan hondo te metas, sino también qué tan lejos estás del Ecuador. La latitud, créanme, juega un papel importantísimo. Y aquí es donde la cosa se pone extrema. El contraste es brutal. Miren, en las zonas ecuatoriales, la superficie del mar tiene una temperatura promedio de unos 25 grados. Riquísimo. Pero nos vamos a los polos y ¡pum! La temperatura se desploma hasta los 0 o incluso -8 grados Celsius. Esta gráfica es súper clara, ¿no? La diferencia es abismal. De hecho, para que se den una idea de la magnitud, la diferencia de temperatura entre el Ecuador y los polos es más grande que la que hay entre el verano y el invierno en muchas ciudades. Es un contraste a nivel planeta. ¿Y por qué pasa esto? Pues todo tiene que ver con el ángulo del sol. Piénsenlo como si fuera una linterna. Cerca del Ecuador, los rayos del sol pegan casi de frente, directito, concentrando todo el calor en un punto. Pero en los polos, los rayos llegan como de ladito, muy inclinados. Entonces, esa misma energía se tiene que repartir en un área mucho más grande y pues calienta mucho menos. Claro, tanto frío tiene que tener consecuencias, y son gigantescas y muy visibles. Con esas temperaturas bajo cero, el agua del mar se congela, literal, y forma unas capas de hielo que pueden llegar a medir hasta 5 metros de grueso. 5 metros. Imaginen eso, es como un edificio de 2 pisos, pero de hielo flotando en el mar. Bueno, ya vimos la profundidad y la latitud, pero nos falta un tercer elemento. Uno que afecta más que nada a esa capa con la que tenemos más contacto, la superficie. Y este factor es, digamos, el más fácil de entender. Es que el aire y el agua siempre se están pasando calor el uno al otro. Si de repente llega un viento calientito y sopla sobre el mar, pues la superficie se calienta. Y al revés, si llega una masa de aire polar, la enfría. Es como un baile que nunca para y que causa esas variaciones que sentimos en la playa de un día para otro o de una estación a otra. Entonces, ya tenemos los 3 factores principales, pero ojo, estas diferencias de temperatura no son nada más un dato curioso para la trivia, son mucho más que eso. Son, básicamente, uno de los grandes motores que mueven el clima de todo nuestro planeta. A ver, para que quede bien claro. Resumiendo. La gran mayoría del océano es fría porque es súper profunda y no le llega el sol. Las diferencias brutales de temperatura que vemos de un lugar a otro se explican por la latitud. Y esos cambios que sentimos en la superficie, bueno, esos dependen del aire que está justo encima. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, una muy importante. Estas diferencias gigantes de temperatura entre el Ecuador y los polos, entre la superficie y el fondo, son las que crean las corrientes oceánicas. Y estas corrientes son como las venas del planeta, distribuyen el calor y definen el clima que conocemos. Así que la pregunta que queda en el aire es, si este motor, tan delicado, tan preciso, empieza a cambiar, ¿qué le va a pasar al planeta tal y como lo conocemos?